A veces es sencillo, en otras circunstancias nos toca pelear un poco más, pero al final la justicia nos acompaña a diario. Señores, tenemos otro caso para ganar. Doctor Ley. Mis queridos amigos, buenas noches. Qué gusto para mí estar acá de nuevo con ustedes en un programa más de Doctor Ley. En esta ocasión tengo el gusto de compartir un tema coyuntural en la sociedad ecuatoriana, laboral específicamente, que es el visto bueno. Se preguntarán ustedes qué es el visto bueno, hoy lo vamos a abordar y cómo se desarrolla dentro de la justicia ecuatoriana, ya que este es un trámite administrativo del derecho laboral. Cuando digo derecho laboral, me refiero a este derecho particular que afecta a las personas de la población que ejerce la dinámica laboral en el Ecuador. Sin más que decir, buenas noches y bienvenidos. Esta noche tenemos un invitado de honor acá en Doctor Ley, que es el doctor Luis Barzallo, quien es nuestro especialista en derecho laboral. Bienvenido, mi querido Luis. Buenas noches, Paul. Gracias por la invitación. Luis, quiero que le cuentes a nuestra audiencia qué es el derecho laboral en el Ecuador y cómo funciona, cómo se da este. Bueno, el derecho laboral tiene una importancia implícita, pues regula las relaciones entre empleadores y trabajadores individual o colectivamente considerados. Y evidentemente la población económicamente activa en el país o está en el lado del empleo como dueño de una empresa o como trabajador dependiente prestando sus servicios lícitos y personales a dicho empleador. Excelente. Dentro del derecho laboral, lógicamente, tenemos nosotros temas individuales, tenemos autoridades. ¿Quién es la autoridad máxima del derecho laboral en Ecuador, mi querido Luis? La autoridad máxima que regenta en materia laboral es el Ministerio del Trabajo, que está dirigido por la ministra y tiene dependencias en diferentes jurisdicciones, tales como la del litoral en Guayaquil, la del Autro en la ciudad de Cuenca, la del norte y oriente en Ibarra y en Para Esmeraldas y Manabí en Portoviejo. Perfecto, excelente. Ahora, quiero comenzar a atacar un poco el tema desde el punto de vista social. Hemos hablado del derecho laboral, el derecho laboral es un derecho social. ¿Cómo pueden hacer las personas, Luis, como para ejercer los derechos si es que están siendo violentados tal vez por algún trabajador o alguna institución? Bueno, en definitiva tenemos en la Constitución una serie de garantías que promueven el pleno empleo en el país y también en el Código del Trabajo una serie de principios que favorecen al trabajador en sus relaciones con su empleador individualmente considerado. Genial. Ahora, vamos adentrándonos un poco más en el tema. Quisiera que le podamos mencionar a la gente uno de los recursos administrativos que existen y que se encuentra detallado en el Código de Trabajo vigente ecuatoriano. Esto es el visto bueno. ¿Cómo catalogarías, Luis, el visto bueno para el trabajador ecuatoriano o para el empleador ecuatoriano? ¿Qué es el visto bueno? ¿Cómo ejerce y cómo funciona dentro de la dinámica laboral ecuatoriana? Cuéntanos. El trámite administrativo de visto bueno es la única alternativa para dar por terminado legalmente las relaciones laborales con un trabajador, visto desde el punto de vista de la empresa. Igual, en protección de los derechos de los trabajadores, también ellos pueden dar por terminado por determinadas causales que las vamos a analizar a continuación. Hay muchas ocasiones en las cuales se habla y se dice, nos han llegado algunos casos al estudio jurídico, en la que la gente está un poco confundida de cómo se ejerce y funciona el visto bueno. Hemos tenido casos en los cuales las personas piensan que por el hecho de que hayan salido con visto bueno, no pueden trabajar un determinado tiempo en su secuente o su siguiente trabajo. Menciónanos esto. ¿Eso no es verdad, Luis? Que si una persona es separada de una empresa con visto bueno, no puede laborar inmediatamente en otra empresa. Para nada, definitivamente hay una serie de garantías e inclusive provisiones a nivel de garantías constitucionales que protegen todo tipo de discriminación.
en el empleo y en la vida cotidiana. Entonces no hay ningún antecedente que permita pensar que puede existir alguna limitación para un empleado que sale de una empresa pueda acceder a cualquier trabajo, inclusive en la misma rama de actividad. Recuerda tú, trabajador, si es que eres separado por medio de visto bueno de una empresa, no quiere decir por ningún motivo que inmediatamente no puedas trabajar en otro lado. Eso que te han dicho es totalmente falso. Mi querido Luis, desde el punto de vista jurídico, mi querido Luis, quiero que le expliques a nuestra audiencia cómo funciona el visto bueno como trámite administrativo laboral. ¿Cómo funciona? Cuéntanos. El trámite de visto bueno depende de quién lo impulse. Si hablamos de parte de los empleadores, existen causales establecidos en el artículo 172, tales como la inasistencia o abandono al trabajo por más de 3 días consecutivos, la indisciplina o falta a los reglamentos internos legalmente aprobados de la empresa, la falta de probidad, en el caso también de existir injurias irogadas en contra del empleador o la ineptitud manifiesta para el trabajo. Esas son las causas por las que un empleador puede solicitar el trámite de visto bueno. Recordarás, mi querido Luis, que tuvimos en el estudio jurídico hace algún tiempo un trabajador al cual la empresa, después de 20 años o de 22 años de trabajo, le quisieron realizar o le quisieron ejercer un proceso de visto bueno diciendo que tenía negligencia manifiesta. ¿Esto puede pasar? ¿Esto puede operar? ¿Se puede dar, Luis? Para nada. Definitivamente hay jurisprudencia en el sentido que la ineptitud manifiesta solamente opera en los primeros años de la relación laboral. No se puede argumentar esta causal cuando ya tiene alguna antigüedad cualquier trabajador. Muy gracioso, porque lo que pretendía demostrar la empresa es que un empleado de la misma estuvo por más de 20 años trabajando de manera eficiente, de manera responsable, incluso era jefe de taller de dicha empresa. Sin embargo, después de más de 20 años, 22, lo que dijeron ellos era que realizaba un mal trabajo y que se confundía en toda la operatividad que tenía como trabajador. Inaceptable desde todo punto de vista, y recuerdo que fue un proceso en el cual en el estudio jurídico lo ganamos con facilidad. Ahora, Luis, hemos abarcado un poco este tema del visto bueno, pero hacia o que puede ejercer la empresa. ¿Cómo funciona el visto bueno cuando tiene que ser activado, Luis, por el trabajador? Nuestro Código de Trabajo establece causales también para que el trabajador impulse una solicitud de visto bueno, y ellas se presentan cuando existe una disminución o falta de pago en la remuneración al trabajador. También cuando el empleador exige al trabajador realizar una labor distinta a la convenida o a la que venía prestando. Y también tenemos cuando el empleador realiza alguna injuria o maltrato al trabajador, que se puede impulsar este tipo de trámites. Excelente. Ahora, tengo una pregunta que quiero que por favor le despejes a nuestra audiencia, y es: ¿qué pasa o qué tengo que hacer yo como trabajador si una empresa por varios meses consecutivos no me hace mi cancelación o la cancelación de mi sueldo? ¿Cuál es el trámite, ante quién lo propongo y cómo lo realizo? La falta de pago siendo causal para trámite de visto bueno, hay que hacerle conocer mediante un pedido ante el inspector del trabajo. Claro está, de acuerdo a las últimas reformas, se ha tratado de homologar los requisitos de la demanda que están previstos en el Código Orgánico General de Procesos, y requiere llenar algunos requisitos formales para la presentación de ese trámite de visto bueno, al mismo que hay que acompañar una prueba fehaciente de lo que se asevera o se asegura en la solicitud de visto bueno. Claro que sí, en el Ecuador tenemos derecho positivo, y dentro del derecho positivo hay la libertad probatoria. Esta libertad probatoria tiene que ser ejercida en este ente o cartera del Estado que es el Ministerio del Trabajo, y pues lógicamente si tengo una pretensión que es la injusticia o el visto bueno
porque no me han cancelado, demostrar la falta de cancelación, como para que el inspector de trabajo, que es la autoridad administrativa en este ámbito, pueda resolver y dirimir a mi favor. Ahora, mi querido Luis, tenemos hoy por hoy cambios dentro del derecho laboral, específicamente hablando del visto bueno. Quisiera que nos comentes, por favor, de qué se trata y qué habla el acuerdo ministerial número 43 del año 2025, que ha sido relatado y pues esgrimido por el Ministerio de Trabajo. Cuéntanos, por favor. La última reforma lo que procura, lo que pretende es que en el trámite de visto bueno las partes interactúen personalmente y de manera directa. Es decir, tanto el empleador como el trabajador tienen que acudir a las audiencias de investigación, o lo pueden hacer mediante una procuración judicial que le dé al abogado la capacidad de negociar o de tratar de llegar a algún acuerdo o conciliar con el empleado. Esta procuración judicial con la cual actúa el profesional del derecho, en este caso el abogado, en el momento propicio, entiendo yo que como en un proceso judicial debe tener la cláusula especial para transigir. Debe contar con cláusula especial para transigir. ¿Cuáles son otros de los cambios que ha tenido? Me comentabas cuando estábamos conversando antes que existen cambios con respecto a la apelación. Coméntanos, por favor, mi estimado Luis. A partir del Acuerdo Ministerial 41 del 2024, expedido en marzo del año anterior, se estableció la posibilidad de apelación a la resolución del trámite de visto bueno. Apelación que la tiene que conocer el director regional del trabajo de la jurisdicción en donde se tramita dicho expediente. ¿Esto quiere decir, mi querido Luis, que antes no había espacio para la apelación dentro de este trámite administrativo? No cabía esta instancia directamente de acuerdo al artículo 183 del Código del Trabajo, se tomaba como mero informe la resolución y había que acudir directamente ante la justicia ordinaria. Claro está, y es preciso puntualizar que en nuestro concepto se puede acudir directamente con la resolución del inspector del trabajo ante un juez de derecho, porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables y es un derecho de petición de aquellos. Ahora bien, quiero que le expliques a nuestra audiencia, mi estimado Luis. Estamos hablando del visto bueno y el visto bueno como trámite laboral administrativo. ¿Qué efecto tiene esta resolución del inspector del trabajo? Es decir, ¿puede apelar solo el trabajador o también podría apelar el empleador? Coméntanos. La resolución del trámite de visto bueno puede ser en dos sentidos. Aceptando el trámite de visto bueno presentado por trabajador o empleador, o negando el visto bueno presentado por trabajador o empleador. En el caso que se acepte el visto bueno por parte del empleador, tenemos que se da por terminado el contrato de trabajo sin ningún tipo de indemnización ni bonificación. ¿Cómo resulta este tipo de bonificación e indemnización? Recordemos que la liquidación de un trabajador se divide en dos partes. La parte que son los derechos adquiridos y la parte que son ya los beneficios de ley que vienen como el triple recargo por mora o como el tema del despido intempestivo, etc. ¿Cómo funciona, mi estimado Luis, esta situación cuando decimos que si le sacan a un trabajador de una empresa con visto bueno no tiene derecho a una indemnización? ¿A qué tiene derecho específicamente? Aquí es preciso aclarar esta dicotomía. Lo que es derechos adquiridos no tienen ninguna incidencia con respecto al trámite de visto bueno en sí. ¿Cuáles son los derechos adquiridos? Claro, sí. Los derechos adquiridos son el 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva y cualquier otro beneficio si se trata de un trabajador beneficiado por contratación colectiva. ¿Qué es lo que le pueden quitar, mi estimado amigo, a las personas que son separadas de una empresa por visto bueno? ¿Cuáles son exactamente? Para el evento de terminación mediante visto bueno ya no tendrían derecho a ninguna indemnización por despido intempestivo ni tampoco la bonificación por desahucio. Excelente. Ahora, estamos hablando de esta bonificación por despido intempestivo
y nos vamos un poquito, me quiero ir un poquito más allá, a hablar de un tema muy importante que es el desahucio. Como premisa, tiene que entender la ciudadanía que el despido intempestivo es la indemnización que recibe un trabajador cuando después de su despido necesita tener lógicamente una compensación económica. Y esto parte si es que tiene hasta 3 años trabajando o laborando en una empresa con una indemnización mínima de 3 años. Luego de esto es una indemnización por año trabajado. En contraposición a esto, mi estimado Luis, ¿cómo funciona con el desahucio? Coméntanos. Ya, el desahucio está previsto como institución en el 184 del Código del Trabajo y establece una bonificación anual por cada año completo de trabajo equivalente al 25% de la última remuneración del trabajador. Es decir, el 25% por año trabajado. Coméntale, por favor, a las personas que nos ven que cómo funciona el cumplimiento de esto, mientras que en el despido intempestivo tiene que ser el proporcional del año. ¿Cómo funciona en el desahucio? En el desahucio la norma es clara, dice por cada año completo, es decir, no se toma la fracción del año como año completo y solamente los años totalmente decurridos son los que causan la proporcionalidad en este beneficio. Importante e interesante. Ahora, después de un visto bueno, existe una resolución para uno u otro lado. ¿Existe un camino más allá en la justicia ordinaria que pueda hacer prevalecer los derechos del trabajador? Coméntanos, por favor. De acuerdo a la norma laboral, tenemos que el visto bueno puede ser impugnado en sede judicial y evidentemente revisado las pruebas, las pretensiones, el proceso en sí mismo y por la autoridad del trabajo, y la autoridad del trabajo puede rever inclusive la resolución del inspector del trabajo o puede ratificarla. Ahora, si tenemos nosotros una institución como el Ministerio de Trabajo, esta institución lo que hace es abarcar los problemas laborales en la índole administrativa, pero ¿qué pasa si yo tengo un proceso ganado en el índole administrativo y viene un juez y este juez la revee? ¿Esto no se consideraría para cualquiera de las partes que se revea un perjuicio? No, para nada. Evidentemente en sede judicial pues se analizarán las pruebas, se analizarán las pretensiones, se analizará la solicitud y la contestación a la solicitud de visto bueno, y el juez revisará en virtud de lo que se haya actuado dentro del expediente administrativo. Ahora, es importante este tema porque hay algunas categorías que van inherentes a esta institución. Cuando el visto bueno no es concedido al empleador, eso significa que hay un despido intempestivo del trabajador y aquello le da derecho a lo que manifestaba en preguntas anteriores, a una indemnización equivalente al salario mensual por cada año de trabajo, mínimo 3 y máximo 25. Pero además existen otras categorías de trabajadores que la connotación económica puede ser compleja. En el caso del despido ineficaz estamos hablando de una persona, una mujer que está en estado de embarazo o de un dirigente sindical. A estas personas, y te quiero hacer esta pregunta porque es sumamente importante. El despido ineficaz es el despido que se ejerce en 2 grupos de personas, que es, como tú bien dijiste, mi querido Luis, mujeres embarazadas y dirigentes sindicales. ¿Qué les protege a estas personas como para que no puedan ser despedidos? Bueno, la estabilidad reforzada que está incorporada inclusive a nivel constitucional, y aquello significaría que tienen una indemnización adicional de 12 meses y la posibilidad de ser reinstalados en el trabajo por decisión judicial. Sabemos de sobremanera, mi querido Luis, que todo proceso, sea en el ámbito penal, en el ámbito civil, en este tema específicamente en el ámbito laboral, prescribe. Tal vez el derecho laboral para ejercer una acción, ¿tiene algún tiempo establecido para su prescripción?
Sí, es un tema que está previsto desde hace muchas décadas en el Código del Trabajo. Los reclamos laborales o derechos laborales prescriben en el término de 3 años luego de concluida la relación laboral, en el plazo de 3 años de concluida la relación laboral. Eso quiere decir que en estos 3 años yo tengo que demandar, o en estos 3 años yo tengo que tener una resolución a favor. No, se puede demandar únicamente. Es decir, son años calendario, la fecha de terminación el 30 de enero del 2024, hay como accionar hasta el 2027. No olvides, mi querido amigo, si tienes un problema de índole laboral, estamos prestos y dispuestos para poderte colaborar. Mi querido colega Luis Barzallo es un especialista en derecho laboral que lleva trabajando a nivel nacional y en este momento en conjunto con nosotros más de 20 años. Eso quiere decir que si tienes un tema de índole laboral el cual no tenga salida o que piensas que no tiene salida, estamos listos para poder defender tus derechos. Recuerda, si eres trabajador, debes tener en cuenta con claridad cuáles son tus derechos, también tus obligaciones. Y si eres empleador, debes tener en cuenta que no puedes pasarte de una línea en la cual provoques una afectación laboral a las personas que están trabajando para ti. Mi estimado Luis, por otro lado, ingresemos un poco ya al ámbito netamente coyuntural con respecto al visto bueno. ¿Cómo catalogas tú y cómo piensas que se desarrolla este acuerdo ministerial? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? En mi concepto, me parece que la decisión de implementar la apelación dentro del trámite administrativo de visto bueno se compagina con la garantía constitucional del artículo 76, numeral 7, literal M, que establece el derecho de impugnación de las resoluciones de las autoridades y de los jueces del Ecuador. Claro, era penoso cuando en momentos anteriores o en años anteriores tú tenías una sola instancia en el Ministerio de Trabajo y la resolución del inspector de trabajo no tenía apelación. Luego directamente seguía esta instancia que es la judicial. Dentro de la apelación, ¿ante quién hay que apelar, mi estimado Luis? Cuéntanos, por favor. Como se manifestó en preguntas anteriores, existen direcciones regionales del trabajo a nivel nacional, tanto la del Austro, la regional del Litoral, la de Manabí y la del Norte, que está en Ibarra, igual en Quito a la dirección regional de Pichincha. ¿Qué tiempo tengo yo para apelar? ¿Podríamos hablar de que estamos concatenados con el COGEP o tener un término de tiempo diferente? Según el acuerdo ministerial establece que sean 3 días, como las apelaciones anteriores que se hacían bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil. Y esta resolución, tal vez existe un tiempo determinado para que el director regional de trabajo la pueda conceder o responder a favor o en contra. Establece que el término será de 30 días e inclusive es posible hacer una audiencia frente a dicha autoridad para defender los fundamentos de la apelación. Excelente. El tema de poder defender los fundamentos en la apelación es algo inherente a derechos de las personas, de cualquiera fuera el caso. Recordemos que antes solo se escribía en el papel lo que intentabas decir y el inspector o en algún caso el director regional no necesitaba darte una audiencia, sino que tomaba una resolución igualmente por escrito. Este cambio de que se lo haga mediante una audiencia va a permitir que el profesional en derecho que tú contrates para aquello pueda exponer y fundamentar los recursos y todo lo que necesita saber dentro del recurso para el entendimiento y lógicamente el dirimir de un profesional en el cual sea el director a favor o en contra. Esto muy importante. Muchísimas gracias, querido Luis. Es importante analizar estos temas porque son temas, pienso yo, de un carácter social, coyuntural. Ahora, Luis, ¿cuáles son otros recursos que podemos utilizar dentro del derecho laboral para ejercer derechos? Existen algunas alternativas, pero solamente cuando hay problemas de discriminación
ahí sí cabe una acción de protección constitucional. Las acciones constitucionales son de directa aplicación. Hemos tenido, y lo recuerdo, me acabas de recordar, algunos procesos de estos en los cuales hemos defendido los derechos de las personas, ya que simplemente hay personas que, bajo el principio de inamovilidad, no pueden ser separadas sin una causa que sea de peso extremo de una empresa. Ahora, Luis, ¿cómo ves o cómo describes tú este principio de inamovilidad que les respalda a las personas con discapacidad? Bueno, en este sentido el Ecuador ha sido pionero de una serie de reformas dirigidas a la incorporación de personas con discapacidad en el mercado laboral. Inclusive existen cuotas que deben cumplir las empresas para incorporar a personas con discapacidad. Y ahí es pertinente también hablar de una categoría adicional, que es el despido injustificado, que se da con personas que tienen discapacidad. Estas personas, en caso de despido intempestivo, tienen una indemnización reforzada equivalente a 18 meses de la mejor remuneración que hayan obtenido en la empresa. El cargo es sumamente significativo y realmente se debe respetar la normativa constitucional y legal que existe en el país. Sumamente interesante, mis amigos. Recuerda, si tienes un problema de índole laboral, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia y tenemos los profesionales que te pueden sacar de ese aprieto que en muchas ocasiones se vuelve una noche oscura. Recuerda también que nosotros como profesionales vamos a poder guiarte por cuál es el camino en el que debes seguir en derecho laboral. En muchas ocasiones tendrás que hacer un trámite netamente administrativo ante la institución pertinente, que es el Ministerio de Relaciones Laborales o el Ministerio de Trabajo. En otras te podremos recomendar, como para acortar tiempos y hacerlo más eficiente, que puedas, por medio de nuestro patrocinio, ejercer tus derechos con una demanda laboral. Luis, cuéntanos una cosa, ¿en dónde existen juicios juzgados de lo laboral? ¿En todo el país? En todo el país y en los cantones, en todas las ciudades del país existen juzgados de lo laboral. Y en los cantones existen los juzgados multicompetentes que atienden materia laboral, civil, familia y penal. Recuerden, amigos, estén donde estén, en cualquier lugar del país, tienen derechos y no pueden estos ser irrespetados. En todo el territorio nacional existen juzgados que, si no son especializados en el ámbito laboral, por lo menos son multicompetentes y deben protegerte. A las empresas, por favor, respeten los derechos de los trabajadores, y si necesitan asesoría, nosotros tenemos la capacidad de poderles asesorar, como para que ustedes tengan una reacción proactiva y lógicamente no reactiva ante los problemas que se pueden suscitar con los trabajadores en su momento determinado. Al respecto, es importante relevar un aspecto que se está presentando a nivel nacional. Hay una serie de acuerdos, están vigentes multas altas para el caso del incumplimiento de obligaciones de las empresas con sus trabajadores. Existen inspecciones integrales que acuden funcionarios del ministerio, y si no están los documentos en regla, pues podríamos tener, digamos, más que un contratiempo grave que solucionar. Para ello podemos colaborar con las empresas en revisar cómo está el tema laboral en cada una de ellas. A nuestra audiencia le digo que yo propiamente aprendí derecho laboral por medio de mi colega. Fue Luis Barzallo quien me hizo adentrarme en el derecho laboral y poder decir que hoy tengo un vasto conocimiento gracias a Luis, ya que él tiene una determinación por los derechos y lógicamente el conocimiento para poder abordar y como para poder defender y patrocinar tanto a empleadores como a trabajadores. Mi querido Luis, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor tenerte acá. Es siempre un gusto que seas parte del equipo de Dr. Ley
Y pues quiero explicarles o quiero decirles a todas las personas, si tienes un problema laboral, estamos listos para poder defenderte. Si conoces a alguien que tenga un problema de índole laboral o en derecho laboral, por favor, comunícate con nosotros. Están en pantalla los números y estamos listos para poder defender tus derechos. Seas la parte que sea, empresa o empleado, tienes derechos que tienen que ser respetados. Muchas gracias, Luis, nuevamente. De igual manera. Te mando un abrazo y pues estamos trabajando por la gente. Gracias. Buenas noches. Qué bueno es hablar de estos temas que le involucran a toda la ciudadanía. El derecho laboral, amigos míos, les involucra a todos. En este momento vamos a darle el paso a nuestra jefe legal, Estefanía Martínez, que nos tiene el segmento de reflexiones jurídicas del derecho laboral. Regresamos. Buenas noches. Hoy en Reflexiones Jurídicas hablaremos sobre los términos que se vieron dentro del programa de Dr. Ley. Entre ellos está el acuerdo ministerial, el cual es un acto normativo de administración emitido por la máxima autoridad, en este caso el ministro de Trabajo, por el cual el ministro dispone normativas las cuales tienen que ser de obligatorio cumplimiento para la sociedad. Por otro lado, el acta de finiquito es el documento formal y legal por el cual el empleador notifica al empleado la terminación de la relación laboral. Este documento además contiene liquidaciones y los pagos pendientes que tenga el empleador con el trabajador. Además, es súper importante resaltar que este documento se puede impugnar vía administrativa o vía judicial. También es importante conocer quién es el inspector de trabajo. Es el servidor público encargado administrativamente de conocer quejas o solicitudes por parte del empleador o del trabajador. Estas solicitudes tienen que ser resueltas a favor de cualquiera de las dos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en otro segmento de Reflexiones Jurídicas con Dr. Ley. En la década de los 30, en el Ecuador fue la primera vez que por medio de un código de trabajo, es decir, de una norma laboral, se dieron derechos específicos al trabajador. Estos derechos que fueron luchados no solo nacional, sino internacionalmente en el ámbito y a lo largo de la historia. La Organización Internacional de Trabajo protege los derechos de los trabajadores y es así que en el Ecuador tenemos una cartera del Estado llamada Ministerio de Trabajo que también protege a los trabajadores. Recuerden, trabajadores, ustedes tienen derechos. Nos encontramos en este momento con los números en pantalla como para que si tú tienes algún problema en el ámbito laboral nos puedas contactar y te podamos defender. Estamos en todas las redes sociales como Dr. Ley Ecuador. Recuerda que estamos listos para defender tus derechos. Recuerda que tenemos los profesionales especializados en las ramas del derecho para que tú te sientas confiado y te sientas protegido por los abogados que tienes. Gracias a todos, buenas noches y recuerden que Dr. Ley está contigo. Saber qué hacer, no te preocupes, él va a proceder. Con su consejo vas a entender lo que debes emprender. No hay caso